Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que por regla general nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de las aplicaciones que aparecen en el ciberespacio para participar en estos encuentros a fin de debatir, a fin de controvertir, a fin de discutir sobre los grandes temas de la actualidad política colombiana o sobre los grandes temas de la actualidad política internacional o incluso sobre temas históricos, especialmente en estos días en que estamos, por decirlo de alguna manera, conmemorando el 90 aniversario, el 90º aniversario de la iniciación de las hostilidades con respecto a la Guerra Civil Española, sobre lo cual querríamos decir algunas palabras un poco más adelante. Quizá en este momento lo urgente es hablar acerca de que ayer, 7 de agosto del año 2026, fue un día especial en la historia de Colombia, como quiera que se posesionó como presidente de la República el 61º presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, para ocupar la primera magistratura del Estado en los próximos 4 años, es decir, desde 2026 hasta el 7 de agosto del año 2030. Por supuesto que tenemos una satisfacción inmensa, como quiera que hemos salido de una serie de circunstancias ambiguas, de una serie de circunstancias que de alguna manera no nos garantizaban la estabilidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista del orden público, desde el punto de vista de la estabilidad financiera tampoco. Hemos pasado afortunadamente el Rubicón y nos encontramos ya en unas circunstancias completamente distintas, dispuestos a seguir la marcha hacia esa meta que se llama el desarrollo y el bienestar en la sociedad colombiana. Independientemente de que la pasada administración hubiese tenido una serie de altibajos, independientemente de que la pasada administración hubiese tenido una serie de episodios que llaman a los colombianos a montar guardia para evitar que una experiencia de esta naturaleza se vuelva a repetir, lo interesante es que la República de Colombia ha quedado por el momento resguardadas en las manos de alguien que profesa, por decirlo de esa manera, la fe democrática, la fe de las instituciones libertarias y por sobre todo la fe en las instituciones que a lo largo de casi 200 años de vida republicana han ido permitiendo paulatinamente construir una sociedad cada vez más igualitaria, una sociedad cada vez más equitativa. Si nos ponemos a analizar la historia, podríamos llegar a conclusiones que resultan lógicamente satisfactorias frente a las circunstancias en las cuales nos encontrábamos hace 200 o 150 años, por ejemplo. Sin embargo, la idea es que la política como actividad de la cosa pública pueda llevar al bienestar, pueda llevar al desarrollo, pueda garantizar la libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los colombianos a partir de este momento, o mejor, en todo momento, independientemente de la ideología de sus gobernantes. Durante 4 años eso lamentablemente no fue así. Aquí se hicieron muchísimas cosas que naturalmente tendrán que ser juzgadas posteriormente por aquellas personas o por aquellos servidores públicos con competencia para juzgar la conducta
de los funcionarios públicos que resulten responsables de una serie de hechos que son abiertamente delictivos o que son abiertamente atentatorios de la estabilidad política o de la estabilidad financiera de un país que, como Colombia, hace ingentes esfuerzos para asomarse a las ventanas del desarrollo económico, pero también del desarrollo cultural, del desarrollo científico y sobre todo un progreso integral que le permita a cada individuo en particular, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus aspiraciones, poder desarrollar sus aptitudes y sus potencialidades al máximo, de tal forma que todos al unísono podamos aspirar a obtener la plenitud de la existencia. Para no mirar a través del espejo retrovisor o para no mirar en forma retrospectiva, digamos que esa sensación de bienestar y esa sensación de alivio se produce cuando sabemos o tenemos la certeza de que estamos en manos de una serie de servidores públicos que a lo largo de su vida han dado fe de sus competencias, de sus capacidades, de sus aptitudes y especialmente de su vocación por el servicio y sobre todo han dado fe absoluta de su profunda vocación por el servicio desinteresado hacia el pueblo colombiano. No solamente vamos a hablar de la satisfacción inmensa que nos causa ver como máximo o como primer magistrado de la nación al señor Abelardo de la Espriella, con todo el cúmulo de ideas que ha venido promoviendo a lo largo de su campaña para rescatar fundamentalmente el orden público, la seguridad, la integridad territorial, sino también para fortalecer las alicaídas finanzas del Estado y sobre todo para devolverle a los colombianos la estabilidad que en un momento determinado se ha escapado como consecuencia de la práctica de una serie de políticas que no consultaron el bienestar del pueblo, que no consultaron el bienestar de la sociedad, sino que respondían a una serie de prejuicios ideológicos que de alguna manera no nos permiten concluir que sean esas las decisiones adecuadas para enrutarnos, para poder recorrer, para poder transitar, para poder trasegar por el camino del desarrollo y del bienestar. Siempre he dicho, en aquellas intervenciones en las cuales he participado, que no se requiere en Colombia ser especialmente imaginativo para poner en marcha un programa de desarrollo, un programa de equilibrio fiscal, un programa de descentralización, como quiera que la Constitución aprobada en 1991 nos trae en varios de sus artículos esas rutas, esas piedras fundamentales, que podríamos llamarlas así, que nos permiten recorrer el camino hacia el propósito definitivo. En este momento lo más urgente para el país es recuperar la confianza en la posibilidad de que los 50 millones de colombianos que habitan a lo largo y ancho de su extenso territorio podamos vivir en paz, podamos vivir sin miedo a que mañana podamos ser víctimas de un atentado leve
de una emboscada, de un secuestro, de una extorsión o de cualquier hecho violento que pueda ser cometido por una organización criminal o por un grupo subversivo o en fin por organizaciones al margen de la ley que eventualmente comprometan nuestra seguridad, nuestra integridad física, como también nuestra propia integridad territorial. Ya sabemos que una de las cuestiones fundamentales con respecto a las cuales hubo una especie de compromiso presidencial o compromiso del gobierno tiene relación con la recuperación del orden público, con la recuperación de la integridad territorial, con la eliminación del territorio colombiano de aquellas organizaciones criminales o de aquellos grupos subversivos que de alguna manera vienen perturbando el tranquilo discurrir de la vida republicana desde hace 40, 50 o 60 años, con atentados continuos, con atentados permanentes, con su voluntad perseverante en el desquiciamiento del orden público y en el desquiciamiento de la tranquilidad ciudadana. El presidente de la República, en su posesión del día de ayer, 7 de agosto del año 2026, en la Universidad Santiago de Cali, afirmó, y posteriormente en la guarnición militar en donde lanzó su discurso de inauguración de su periodo, que su prioridad es la recuperación de la seguridad, la recuperación del orden público y la recuperación de la integridad territorial colombiana. Para nadie es un secreto que en este momento el gobierno de Colombia no ejerce su jurisdicción en la totalidad del territorio, por cuanto parte de ese territorio se encuentra ocupado ora por grupos criminales al margen de la ley, ora por grupos subversivos, también lógicamente al margen de la ley, que cumplen con su cometido, con su propósito de desestabilizar el orden público y sobre todo de atentar contra la tranquilidad ciudadana y contra la integridad física de la población civil. Extensas zonas del país, como el departamento del Putumayo, como el departamento de Nariño, como el departamento del Cauca o como el departamento del Chocó, se encuentran sumergidas en una especie de ola permanente de violencia como consecuencia de que allí en ese territorio operan grupos criminales que de alguna manera han sido tolerados o por parte de la sociedad o por parte del gobierno en el caso que acabamos de afirmar, de tal manera que en su momento esos territorios es indispensable, es necesario, es urgente liberarlos de la presencia de todas esas de toda la presencia de esas organizaciones criminales o de esos grupos subversivos con el propósito de recuperar la paz ciudadana y por sobre todas las cosas la convivencia pacífica entre todos los colombianos. Esos sectores, esos grupos subversivos, esas organizaciones criminales que están permanentemente recurriendo al asesinato, recurriendo a la extorsión, recurriendo al secuestro y recurriendo a todo tipo de coacciones para obligar a la población civil para actuar de esta u otra manera, debe necesariamente, como lo ha dicho el presidente de la República,
aceptar el imperio de la ley o en su defecto ser dado de baja con el propósito de pacificar a un país que trabaja sin descanso por alcanzar las metas del desarrollo, por alcanzar las metas del bienestar y por alcanzar las metas de un crecimiento equitativo que nos permita a los 50 millones de colombianos poder vivir satisfactoriamente y satisfacer nuestras necesidades básicas, fundamentalmente, pero con especial prevalencia de aquellos sectores que por diversas causas sociales, económicas, políticas, históricas, no tienen la capacidad actualmente de satisfacerlas por su propio esfuerzo. De tal manera que es necesario que no renunciemos a la solidaridad entre los colombianos de todos los estamentos sociales, de todos y cada uno de las distintas razas o pigmentaciones que existen en la República de Colombia. En lo personal hubiera querido tener mucho más tiempo disponible para hablar también sobre el compromiso del gobierno en cuanto a la recuperación de las finanzas públicas, bastante deterioradas por cierto, como también hablar acerca del fenómeno de la descentralización administrativa que este gobierno busca con el propósito, con la finalidad de fortalecer la gestión de los gobernadores en los departamentos y de los alcaldes en los municipios, a fin de que estos puedan cumplir con el mandato del constituyente en el sentido de que es el municipio o en subsidio del departamento quien debe atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, se nos ha ido el tiempo hablando acerca del orden público y de la situación de guerra en que nos encontramos los colombianos, especialmente en ciertos sectores de la geografía nacional, departamentos como los cuales mencioné, pero también podríamos agregar el departamento de Arauca, en la zona del Catatumbo, en el norte de Santander, y zonas en donde la pobreza es realmente lacerante, como en el departamento del Chocó o en el departamento de La Guajira o en algunas otras zonas del Pacífico colombiano o incluso de la costa atlántica colombiana. Por ahora me limitaré entonces a tratar de cerrar con broche de oro esta participación, sacando una conclusión relacionada con el orden público, y será en una posterior entrega que hablemos acerca del fortalecimiento de las finanzas y del fortalecimiento de los procesos de descentralización administrativa. Por ahora nos interesa y de gran manera la recuperación del orden público, la recuperación de la capacidad del Estado colombiano de hacerse sentir, de ejercer su jurisdicción en la totalidad del territorio. De esos 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra y mar sobre los cuales el gobierno colombiano y el Estado colombiano ejerce su soberanía, pero dentro de una convivencia pacífica, dentro de una convivencia armoniosa, de acuerdo con la voluntad del constituyente originario y de acuerdo con la voluntad mayoritaria de todos los colombianos. Nos interesa en este momento la posibilidad de la reconciliación, pero también nos interesa la posibilidad imperativa
de que absolutamente todos los colombianos, independientemente de sus ideologías políticas o incluso filosóficas o de sus convicciones religiosas, entiendan que lo fundamental en una democracia es el cumplimiento estricto de la ley, el cumplimiento estricto de la voluntad del legislador y por lo tanto el acatamiento de las directrices de un gobierno que lo que busca fundamentalmente en esta materia es la recuperación de la tranquilidad ciudadana a través de evitar aquellas formas o aquellos procedimientos permanentes de alteración del orden público en manos de ciertos sectores o de ciertos grupos a los cuales pareciera no interesarles la tranquilidad ciudadana y sobre todo el ejercicio constante y permanente de lo que el constituyente y el sentido común nos dicen acerca del orden público y la integridad territorial. Hasta aquí la participación de esta tarde, de tal manera que me despido de ustedes diciéndoles muy pero muy buenas tardes y hasta pronto cuando volvamos a conversar sobre las políticas que el actual gobierno tendría en materia de fortalecimiento de las finanzas públicas. Hasta pronto.